Unidad 7. Alternativas modernas. Seguimos en la parte del curso en la que examinamos cómo otras denominaciones organizan sus cultos, es decir, sus liturgias. En la última unidad examinamos cómo los reformadores enfatizaron en sus cultos la obra completa de Cristo en la cruz y la centralidad de la palabra como una reacción y corrección a la Iglesia Católica Romana. Usamos esto para reflexionar en los porqués y las razones para la organización de nuestros cultos. En esta unidad vamos a ver los cambios en la liturgia en la historia de una de las iglesias de la Reforma, la Iglesia Anglicana. Es importante reconocer que este curso fue escrito para enseñar a anglicanos evangélicos australianos y que esta sección existe para ayudarles a entender los cambios a través del tiempo y las influencias históricas en la liturgia desde la Reforma hasta el día actual. A primera vista, un estudio así parece poco relevante para la Iglesia en Latinoamérica y España. Pero estudiar un caso práctico como este nos ayuda a reflexionar en nuestra historia. Entonces, durante esta unidad, piense en identificar las influencias históricas en los cultos en su iglesia o denominación y los efectos en sus cultos. Brevemente, es importante aclarar un tema de la Iglesia Anglicana, su reputación por ser solo una versión de la Iglesia Católica. ¿Cómo es que la Iglesia Anglicana, que era una de las iglesias de la Reforma y que empezó por el rechazo a Roma, llegó a tener una reputación de ser nada más que una versión light de la Iglesia Católica Romana? Como en cada historia larga, hay una serie de reacciones y reacciones a estas reacciones. Muy brevemente, la Reforma iniciada en el siglo XVI fue una reacción contra el anterior mal uso y abuso de la Biblia. Representamos la reacción con la imagen de un péndulo. En el siglo XVII, la Iglesia produjo el libro de oración común, diseñado para enfatizar la fe, la gracia y la Biblia en los cultos. En el siglo XIX empezó una gran reacción en la Iglesia Anglicana por el movimiento de Oxford. Es en ese tiempo que un grupo de anglo-católicos introdujeron y promulgaron aspectos de la Iglesia Católica en la Iglesia Anglicana. Empezó en ese tiempo en la Iglesia Anglicana el uso de la mitra, la doctrina de la transustanciación y la adoración de María. Entonces podemos observar que estos elementos católicos, que forman la identidad de la Iglesia Anglicana actual en la mente de muchos, recién entraron después de 3 siglos. En el siglo XX podemos ver, indicado por el gris, que esta influencia católica tenía un efecto en la organización de cultos en Inglaterra y Australia, con sus respectivas reacciones. Durante esta unidad vamos a ver estos efectos en los cultos para ayudarnos a reflexionar sobre cómo las prácticas en nuestras iglesias son una reacción contra otras influencias. Una nota: es importante observar que hay 85 millones de anglicanos en el mundo y la rama anglicana católica no representa a todos en cuanto a teología o estilo. Unidad 7. Alternativas modernas. Sección 1. Algunas razones para utilizar un orden consensuado en el culto. Muchas iglesias dentro de la misma denominación pueden diferenciar en cómo organizan sus cultos, es decir, sus liturgias. Este orden puede ser informal, pero ¿cuáles son algunas ventajas de tener un orden formal y común? Para estar claros, cuando hablamos de una liturgia, hablamos de tener guiones para varias partes del culto, con lecturas y oraciones decididos de antemano. No proponemos una liturgia específica, sino la idea de tener un programa de un culto con los elementos preparados formalmente por la iglesia o denominación. En 1 Corintios vemos lo que Pablo dice que es importante para el ministerio público, es decir, los cultos.
Acá representamos el programa del culto, es decir, la liturgia, con una hoja con números como una lista de eventos en el culto. Para Pablo, el culto tiene que ser ordenado para la edificación de la iglesia, como vimos en la unidad 3. La iglesia debe comprender lo que dicen y oran en el culto para poder decir amén con lo que es proclamado. Debe haber oportunidades para contribuir para el beneficio de la iglesia de cada miembro en el culto, por eso las flechas indicando cada figura. Debe suceder todo con el propósito de edificar la iglesia, y el carácter de Dios debe ser manifestado en el ministerio de unos a otros en el culto. Estas ideas no significan que cada culto tiene que ser lo mismo cada semana. Para los reformadores que estudiamos en la unidad 6, la Biblia tenía que ser central en el culto. Su idea era que cada parte del culto tenía que ser una expresión de lo que creía la congregación en conjunto, es decir, querían que la liturgia se basara en la Biblia. Como vimos en los ejemplos de Lutero, Calvino y Cranmer, había variedad en la expresión de esta prioridad central visto en las liturgias de los tres. Al mismo tiempo, querían una cierta uniformidad en la liturgia como parte de la unidad entre iglesias que estaban conectadas por ser parte de la misma denominación, por ejemplo. ¿Por qué quisiera una denominación hoy en día un orden de servicio con la estructura, las introducciones de las partes, las lecturas, las oraciones ya preparadas de una manera formal? Hay 4 ventajas. Significa que habría confianza en que cada parte del culto es de alta calidad. Ahorra tiempo porque será necesaria menos preparación por los pastores y líderes. Significa que una persona puede cambiar el culto o mudarse a otra iglesia por razones del trabajo o familia, y esta nueva iglesia puede ser familiar inmediatamente. Crea una familiaridad que ayuda a la gente que regresa después de un tiempo de separación de la iglesia. ¿Y qué quisiéramos en una liturgia hoy en día? Que el Evangelio y su perspectiva sea proclamado en cada culto. Que la lectura y prédica sistemática y bíblica sea el centro de todo. Que amplíe la oración con un enfoque más grande que solo las necesidades de la congregación presente. Que haya oportunidad para la participación de mucha gente semana a semana. Que haya ayuda para entender el propósito del bautismo y la cena del Señor como los ritos mandados por Jesús. Si creemos que estos y otros elementos son importantes, ¿qué tanto bien logran nuestros cultos semanales si dependemos solo de programas, oraciones y elementos del culto improvisados cada semana? Por eso alguna forma de liturgia puede ayudar. Puede ser con un libro como el libro de oración común que la gente recibe al llegar y usan durante el culto, o una hoja que reciben de la misma manera, o puede ser proyectado. Cualquiera que sea el método de presentación, es importante pensar cómo ésta apoya al culto. También es importante pensar en la postura. Para cada elemento del culto, ¿es mejor pararse o estar sentado? Sección 2. Revisión de los libros de oración en Inglaterra y Australia. Esta sección necesita una introducción. Cada iglesia tiene una liturgia, o sea, cada iglesia tiene un orden en el servicio. Tiene una forma de oración normal, también una manera de introducir el servicio, temas regulares de oración, de introducir la prédica, de despedir a la congregación. Como hemos visto, los elementos y su orden comunican verdades teológicas porque reflejan nuestras prioridades. Los pastores deciden todo esto basado en una mezcla de su propia experiencia de la Iglesia, en la teología y en las tendencias en la historia de la denominación. Esta sección examina cómo ha cambiado la liturgia de la Iglesia anglicana en Inglaterra y Australia a través del tiempo, cómo los elementos del culto y su orden han cambiado bajo las reacciones católico-romanas y las reacciones contra esto. Durante esta sección,
piensa en las fuerzas históricas en su denominación y cómo el formato del culto en su iglesia también resulta de otras reacciones y contrarreacciones en su denominación. Pero antes, es importante repasar qué es un libro de oración en la iglesia anglicana. Muchos cultos tienen una hoja que describe el orden del culto que produce el pastor cada semana. Imaginemos que, en vez de producirla cada semana, el pastor prepara todos los cultos de antemano para el próximo año. Y que el pastor también incluye el programa de culto para la Cena del Señor, las bodas, los bautizos y los funerales. Además, el pastor prepara un calendario de lecturas bíblicas que cubre toda la Biblia durante el año, y que hay listas de una variedad de oraciones preparadas para que la iglesia ore por los temas importantes sistemáticamente, todos con variaciones que los líderes del culto pueden usar. Si todo esto lo ponemos en un libro, esto sería como el libro de oración común. La liturgia, basada en la obra del reformador Thomas Cranmer, es una guía de cultos para estar seguro de que siguen las prioridades de la Reforma. Y ver cómo la Iglesia anglicana ha adaptado y cambiado este libro puede ayudarnos a considerar las influencias en nuestros cultos. También identificar aspectos y elementos positivos que hemos perdido en nuestra cultura actual de liturgias más improvisadas. Sección 2. Revisión de los libros de oración en Inglaterra y Australia. En Inglaterra, la Iglesia anglicana usaba el libro de oración común, con su forma singular de culto, más lecturas bíblicas diarias y los cultos de la Cena del Señor, matrimonio, bautismo y funerales. En 1980 publicaron el libro del culto alternativo, que añadió un programa más de culto y más oraciones. Y en el 2000 publicaron otra liturgia para reemplazar el libro del culto alternativo que se llama La Adoración Común, que añadió un programa diferente del culto y muchas más oraciones. En paralelo, pero independientemente de Inglaterra, la Iglesia Anglicana en Australia produjo el libro de oración de Australia en 1978, el libro de oración para Australia en 1995 y cultos dominicales en el 2001. Cada uno añadió otros programas de culto y oraciones. Como podemos ver, el libro de oración australiana se produjo como una reacción contra un ambiente e influencia católico-romana en la Iglesia anglicana. Pero el libro de oración para Australia, más de 20 años después, fue una expresión de esta influencia. Sin embargo, el libro de cultos dominicales fue otra reacción para volver a reflejar las prioridades de la Reforma. ¿Y qué importa si introdujeron más programas de cultos y más oraciones? Es importante porque sabemos que los pastores y líderes usan estos libros para dirigir cultos y podemos observar que el libro del culto alternativo fue producido como parte de la influencia católica romana. Las diferencias de las versiones son claras en el orden de elementos del culto y las palabras de las oraciones que examinaremos en la próxima sección. Sección 3. Los cultos dominicales en las liturgias modernas. Esta sección explora las diferencias de elementos y orden en la liturgia. Primero, el culto de oración matutina y vespertina. Este tipo de culto era para obreros temprano en la mañana antes del trabajo y el otro al final del día. Es un culto más corto que un culto dominical y no tenía una prédica, sino lecturas bíblicas largas, y esto debido al principio de la Reforma de confiar que la palabra de Dios es fuerte y que no necesita explicación para ser eficaz. En esta sección vamos a reflexionar en las diferencias entre las liturgias. Primero, algunas diferencias entre el libro de oración común versus adoración común. Sabemos que el primero viene de la Reforma, pero adoración común es una mezcla de influencias porque fue un intento de mantener el equilibrio entre la rama reformada y la rama anglo-católica.
Esta diferencia se manifiesta en el libro de adoración común en la brevedad de la confesión de pecado por parte de la congregación, la declaración del perdón y las lecturas bíblicas conectadas con los dos. ¿Qué comunica este cambio sobre la gravedad del pecado y la naturaleza del perdón a la congregación? ¿Cómo son estos elementos en sus cultos? Un aspecto positivo en adoración común es que hay más opciones de oraciones, resultando en más variedad entre cultos. Segundo, comparamos el mismo culto de oración en el libro de oración común versus el libro de oración para Australia. Como un recordatorio, el libro de oración para Australia fue producido bajo la influencia católica romana. En la liturgia de la Reforma, la confesión del pecado por parte de la congregación y la declaración del perdón iniciaban el culto, después himnos y lecturas. En el libro de oración para Australia, el culto empieza con mucha música, después siguen las lecturas y la prédica, y finalmente la confesión y el perdón. ¿Cuál es mejor en su opinión? ¿Confesar el pecado y declarar el perdón al inicio del culto, estableciendo la base para reunirnos en el culto? ¿O después de escuchar la palabra? Ahora examinemos algunas diferencias en los cultos de la comunión, o sea, la Cena del Señor. Volvamos a Inglaterra para contrastar el libro de la oración común y la adoración común. En el libro de oración común, el culto empieza con el Padre Nuestro. Luego la prédica con tiempo para reflexionar, después una confesión de pecado y la proclamación de éste como respuesta a la palabra, y finalmente la Cena del Señor como otra respuesta a la palabra. En el libro de adoración común hay oración con la confesión y declaración del perdón, luego la prédica. Después una oración que se llama la gran acción de gracias que vamos a examinar en un momento, y luego la Cena del Señor. Algo para considerar es el efecto de tener la confesión y declaración antes de la palabra. ¿Cuál es el riesgo de reforzar en la mente de algunos que es la oración que purifica como un rito, en lugar de recordar por medio de la prédica que la purificación la recibimos en Cristo? Hay que considerar la ambigüedad en la formulación de oraciones en lo que queremos comunicar sobre Jesús y la salvación, que da la idea de que el pan y el vino es otro sacrificio. Solo vemos frases claves en este resumen. Por tanto, es importante leer estas oraciones en el texto de Moclan. Una de las opciones para la oración de gran acción de gracias en el libro de adoración común, como parte de la Cena del Señor, tiene esta frase: acepta por medio de Jesús nuestro sacrificio de agradecimiento y alabanza. Es posible que el sacrificio acá refleje el lenguaje también de Hebreos 13, pero su lugar en el contexto de la celebración de la Cena del Señor puede comunicar o afirmar la idea que el pan y el vino es otro sacrificio por el pecado que ofrecemos a Dios. Como sabemos, el pan y el vino de la cena no es otro sacrificio, solo lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús dijo que comer el pan y tomar el vino es en su memoria, no como sacrificio al Padre. Hay una oración más problemática que tiene la frase: envía tu Santo Espíritu para que el pan partido y el vino vertido sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado. Acá en esta oración, antes de la Cena del Señor, da la idea que los elementos de la cena son convertidos de alguna manera en otro sacrificio de Jesús, reflejando la doctrina católica romana y cambiando el carácter singular del sacrificio de Jesús. Regresamos a Australia. En el caso de las liturgias anglicanas de Australia, comparado con el libro de oración común, las liturgias nuevas tienen más participación por parte de la congregación, más énfasis en el retorno futuro de Jesús y más proclamación del Evangelio. En el libro de oración para Australia, aunque hay menos en lo que acabamos de examinar,
hay algo de la ambigüedad sobre el pan y el vino como sacrificio. Acepta por medio de Cristo este nuestro sacrificio de alabanza y por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, santifica este pan y este vino. Otra vez, vemos la ambigüedad sobre el pan y el vino. Para su iglesia, hay frases en la rutina de cómo su iglesia hace la cena del Señor que puedan sugerir que la cena purifique en alguna manera en vez de señalarnos hacia Cristo. Sección 4. Empezar de cero. En esta sección hablamos de cómo organizar un culto. Dirigir un culto no es solo describir el próximo evento en el programa, sino es resaltar a Dios y edificar a la iglesia. Dado que la palabra de Dios es central, entonces en la planificación es importante pensar en el pasaje y el tema de la prédica como la guía que unifica las partes. Representamos esto con la imagen para predicar dentro de una burbuja de pensamiento. Cada culto necesita 3 partes, un comienzo, un desarrollo y una conclusión. C, D, C. La idea es que el comienzo prepara y enfoca a la congregación para que escuche la lectura y prédica de la palabra en el desarrollo del culto, con la oportunidad y ánimo de responder a la palabra en la conclusión. Algunos detalles del comienzo. La primera parte del culto es un buen tiempo para recordar a la congregación del perdón que tenemos por la muerte de Cristo, con un tiempo de alabanza mezclada con lecturas de la Biblia y oraciones para conectar las canciones. Esta confesión, perdón y recordatorio es algo que podemos hacer juntos como congregación, no solamente declarándolo desde el frente. En la conclusión, reflexionamos en la palabra. Podemos hacerlo por medio de la oración u otra actividad participativa como un testimonio y alabanzas como respuesta a la palabra de Dios, todo para enfocarnos en ponerla en práctica para la vida diaria. Cuando elegimos recursos, es importante que el énfasis sea la Biblia, a la que respondemos por medio de oración, alabanza y ministrarse uno al otro en amor.